Dios le bendiga a todos este precioso día que nos ha regalado el Señor. Un domingo más acá en la cuarentena, cincuentena, sesentena, hasta cuando quiera Dios, ¿verdad? Que no sea un riesgo salir. Es importante que usted se cuide, especialmente si es senior. Cuídese en su casa. eh, en lo que pasa esto, ¿verdad? Uno no sabe quién tiene al lado y lo pueda contaminar. Da bien fuerte. Ya nosotros tenemos unos amigos muy queridos de nosotros, a Ibeliz y a Rubén, eran vecinos de nosotros en el área de Dorado. Y es muy triste eso, ver las personas partir, ¿verdad? Con el Señor, eran cristianos, creyentes, partieron con el Señor más tempranito, siempre le dan uno pesar, dolor, lo echa de menos, ¿verdad? Aunque sabemos que ellos están en buen sitio, están mejor que nosotros. Eh, un día los vamos a ver otra vez, a Rubén y a Ibeliz. Siempre enviamos las condolencias a los hijos, eh, las hermanas, de esa gran gente llamados Rubén y Ibeliz, Rubén, Ibeliz y Rubén, eran nuestros vecinos allá en Dorado. Y como estamos diciendo, la vez pasada cubrimos algo de los fundamentos, ¿verdad? La hora yo creo que se nos fue rapidito. Eh, Se nos fue rapidito la hora y yo creo que aprovechamos bastante. Hoy pues vamos a comenzar y vamos a comenzar rapidito a ver si podemos cubrir bastante material. Siempre en la introducción me gusta decir por qué estamos haciendo esto. Estamos haciendo esto para personas principalmente que sean nuevas, el fundamento de la palabra. ¿Ves? Aunque yo sé que hay mucha gente en la iglesia que escucha al pastor y eso, pero pues la palabra, pues a veces en las iglesias hoy día casi ninguna, hay muchas hay, pero casi ninguna hay escuela dominical, que era donde aprendíamos a buscar de la palabra y eso, y pues para beneficio de estas personas, y a veces van a iglesias grandes que solamente lo que hay es el servicio y no hay escuela dominical como antes. Pues esto es como una escuelita dominical, es lo único que empezamos de las áreas básicas, porque tenemos personas, ¿verdad? Nuevas en el Evangelio, tenemos personas que, pues, pero como lo bueno de esto es que la palabra es viva y eficaz, y el que quiere escuchar y tiene hambre de Dios, aunque sean cosas nuevas, siempre hay algo que aprovecha. Así que usted aproveche eh, en este día, aproveche esta palabra que es fresquecita para usted. Siempre hay algo que Dios te va a decir. Así que oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias en este precioso día que nos has dado, lleno de luz, claridad, Señor, precioso, los cielos azules. El ambiente se ve limpio, Señor, más limpio que nunca. Oh Dios, pues no hay las cosas que los hombres ponemos, los gases y todas esas cosas. Y que ese cielo se ve más azul cada día. Te damos gracias por eso, porque aunque estamos en nuestros hogares, estamos disfrutándolo con tu compañía, podemos buscar más de ti. Todos los hombres han bajado a un nivel, al mismo nivel. Yo me imagino que así, Padre, será allá arriba en el cielo, que no habrán diferencia. Qué bueno eso, que estamos haciendo un ensayito. Gracias por todas estas cosas, por todas las personas que oyen, que escuchan esta palabra. Bendice sus hogares. Desde aquí bendecimos sus hogares, Señor, a cada una de las familias que están conectadas. Glorifícate en sus vidas, ayúdales, Padre, y si tienen alguna necesidad, súplela, Señor, súplela, porque tú eres el Rey de Reyes
y Señor de señores. Gracias por todas las cosas. Y Señor, por favor, quítame a mí y ponte tú, Señor. Habla tú a estas personas y de acuerdo a sus necesidades, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Como dije, la introducción, yo le dije que teníamos que estar preparados para dar la razón. Y usábamos en el primer día el Primera de Pedro 3:15. Ese versículo lo van a oír durante todo el proceso, todo el trayecto, porque es un verso clave. Es un verso clave que usted lo debe llevar consigo en su mente. Hay otro 3:15 que es Juan 3:15, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Así que ya tiene Primera de Pedro 3:15, que está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y tenemos pues Juan 3:15 también, que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que te aprendiste 3:15. 3:15 de Primera de Pedro y 3:15 de Juan. Apréndetelo así, buscar todos los 3:15 y apréndetelo, que son palabras de Dios. Y ese es un buen método para tú irte aprendiendo versículos de la Biblia, es clave. Así que ese cógelo como tema, preparando para dar razón. Entonces, ¿por qué la razón de estar preparado en esta época? También dimos otro versículo que es clave, 2 Timoteo 4:2-5, dice que prediques la palabra y que inste en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, escucha y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, que es el deseo inmoderado por cosas materiales y sensuales, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es bien importante ese versículo, porque vamos a sufrir el momento, como dice ahí, que no habrá una sana doctrina. Y si tú no tienes esta palabra en tu cabeza, en tu mente, y vienen los tiempos más fuertes, cuando yo estuve en el Calvario, dirigí las células. Nosotros teníamos un poco más de 60 células. Dábamos los estudios todos los domingos. Yo le daba todos los estudios a los líderes y siempre le hablaba de todas estas cosas, que teníamos que estar preparados, ready. Eso era en los 90. Después, para el 2000 y algo, que yo estuve acá en Puerto Rico, estuve en la iglesia Asamblea de Dios Sierra Bayamón, estuve en la Discípulo de Cristo de Espinosa, varias iglesias levantando células también. Y una de las cosas que yo le decía a ellos era que lo que había pasado en Nueva York de los Twins era un aviso de cómo las cosas podían pasar de un momento a otro y el mundo cambiar. Eso fue un aviso que Dios nos dio, lo de los Twins, porque antes de pasar eso, la gente decía, ¿qué? ¿Que Estados Unidos? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Sabes? ¿Cómo van a hacer eso los árabes? Los árabes no pueden hacer eso. Estados Unidos es una superpotencia, aquí no hay quien se meta. Mire, y cogieron 2 o 3 aviones de los mismos, usaron las mismas armas. Así que, y pasó lo que usted sabe que pasó. Y al otro día cambió el mundo completamente. Y usted sabe que ahora usted va al aeropuerto y ya no es lo mismo. Usted tiene que, los revisan de arriba abajo y se molesta, se tiene que quitar los zapatos. Y si le suena algo, olvídate, te meten por una esquina. O sea, es bien difícil. Las cosas cambiaron. Y después de este coronavirus, las cosas van a cambiar más todavía. Y la cosa se va a poner un poquito más incómoda. Y esto es un aviso, ¿verdad? No decimos que Dios envió un juicio, pero pues Dios aprovechó el momento y aprovecha el momento para darnos una enseñanza. Y estos son señales de los últimos días. Así que lo tomamos no como juicio, sino como una señal de la venida de Jesucristo, que ya está a las puertas. Así que es importante que te prepares en la palabra, porque no sabemos, y yo no quiero sonar
de una forma, ¿verdad? Fatalista. Pero estas cosas, de acuerdo a la palabra, no van a mejorar mucho. Así que usted aprenda a hacer la palabra, sepa usar la Biblia. Cuando usted va a Efesios 6, la armadura, la única arma de ofensiva es la palabra de Dios. Esta es la única arma que usted tiene para la ofensiva. Todas las demás son defensivas. Y la única es la espada, ¿verdad? La espada de verdad, que la espada es la palabra de Dios. Así que pues esa es la que usted puede defender más, ¿verdad? Usted tiene cosas que tienen el toldo ese de los soldados y el calzado y todo esto te protegen, pero no te protege más que la palabra. La palabra te protege y te aleja al enemigo, ¿verdad? Una buena espada te aleja del enemigo. Así que usted aprenda la palabra de Dios, porque eso es el alma del cristiano. Y aunque van a ser todas esas cosas negativas, acuérdese que la iglesia es aparte. Nosotros dice la palabra que no somos de este mundo. Okay, así que esté tranquilo, porque caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán, dicen los salmos. ¿Okay? Y si nos vamos con el Señor, ¿verdad? Para Él vivimos y con Él morimos también y somos del Señor. Nadie se quiere ir en la víspera, pero todos somos del Señor. Así que Dios te bendiga en esta mañana, esta tarde, esta noche. Y vamos a seguir adelante. Mira, un capítulo, un versículo bien bueno también, que te da algo en Isaías 55. Ya mismo vamos a recorrer la Biblia, Carmen, para que no te pierdas. Nosotros le decimos Illa de cariño. Ya mismo te vas a aprender que vas a hacer, olvídese. El pastor te va a mandar a ti que busque los versículos tan rápido que los buscas. Así que tranquila tú allá. Ok, Isaías 55 dice, el versículo 5 dice: he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y dice el 6 que es clave: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Y eso de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, ¿qué te dice? ¿Qué te advierte? Que un día será quitado, ¿verdad? Que no vas a poder accesarlo, no vas a tener las facilidades. Así que si no lo hallas ahora, después va a ser bien difícil porque va a estar perdido. No va a haber una sana doctrina. No va a haber gente que te lleve, ¿verdad? No va a haber iglesia quizás que puedas ir. Mira qué ha pasado hoy día. Tú puedes ir a la iglesia o no puedes ir. No puedes ir. Ok. Estamos como en la iglesia primitiva, en las casas. Y yo siempre lo he dicho. También lo decía cuando le daba el comienzo a la célula. Le dije, esto empezó en casa y va a terminar en las casas. Como Hechos de los Apóstoles, estaban en las casas y buscaban y tenían las cosas en comunes, dice. Y hoy día tenemos las cosas en común y estamos todos en el mismo nivel, porque la gente que tiene mucho dinero está en su casa también. Así que no pueden hacer más nada. Estamos todos en el mismo nivel y así mismo va a ser. Así mismo va a ser. Mira cómo ha pasado esto de un momento a otro. Es sorprendente. Yo cada vez pienso más en esto y yo digo, la verdad que el Señor es tremendo. Y todas estas cosas que pasan y van a seguir pasando un montón de cosas que no sabemos. Pero usted prepárese, esté preparado y pues, y venga lo que venga, somos del Señor, ¿verdad? Nos vamos con el Señor o nos quedamos aquí con el Señor. Para cuando venga ese día glorioso que sonará la trompeta con voz de mando, dice Tesalonicense. Pero ese es otro estudio bíblico. El tema central
de la palabra dijimos que era la redención del hombre efectuada por Dios. El paraíso perdido del Génesis se convierte en el paraíso recobrado de Apocalipsis. Y ese es el tema de la Biblia. Por más que le den para adelante, que si Génesis, que si Apocalipsis, que si Daniel, que si las 7 trompetas, los 7 jinetes, todo ese tipo de cosas, el único mensaje es la redención del hombre efectuada por Dios. El paraíso perdido de Génesis se convierte en el paraíso recobrado de Apocalipsis. Ustedes, ya yo le di el libro de texto donde saqué esa información. Excelente. Le he puesto en la página algunos libros como evidencia, que si es esa me lo puso la hija mía, le doy gracias, France. Evidencias que sí es un veredicto, de George McDowell, que es excelente libro. Y le puse la Biblia Plenitud, le puse dos estatuas, las estatuas de Daniel. Eso lo dejan ahí tranquilito, después los vamos a tocar poco a poco, ¿ok? Porque todavía no vamos a entrar en eso. Ok. Este propósito de la clase es que usted presente a Jesús a sus conocidos, a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a sus padres, a sus abuelos. Esto es una herramienta para evangelizar. Es importante esta herramienta para evangelizar. ¿Amén? Así que cójalo como una herramienta para evangelizar. Usted debe evangelizar. No es para que usted sepa más que nadie, es para que usted sepa lo que tiene que saber. Que Jesús viene pronto, que Jesús sana, que Jesús salva. ¿Amén? Y está a la puerta. ¿Amén? Eso es bien importante. Hay unos versículos que les voy a dar ahora que son claves. Acuérdense que estamos conociendo la palabra y les tengo que dar versículos para que la ojee, para que la busque. ¿Ok? Y este está en el Nuevo Testamento. Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Casi al final, al lado de Apocalipsis, de los últimos libros que es Apocalipsis, está Primera de Juan. Está Primera, Segunda y Tercera. Tiene 3 libritos y 3 cartas. Y antes de eso está Primera y Segunda de Pedro. Está Judas. Y entonces está Apocalipsis. Y en Primera de Juan 1, del 1 al 3, dice testigos oculares. Esto es importante porque le da autoridad con la palabra y le da dirección. Estos versículos que yo les voy a dar son claves. Son versículos claves. Y ese está en Primera de Juan 1 a 3. Y mire cómo dice la palabra. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Ese es Juan hablando como testigo. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es un apóstol. Si usted ha hecho eso, pues es apóstol. Pero si no, no es apóstol. Es un miembro del cuerpo de Jesucristo solamente. Así que ese que contempló, que vio con sus ojos el verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y ese es Jesucristo, y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ven? Ese es
un tremendo versículo de testigos que estuvieron con el Señor. O sea, que no son inventos ni es algo que fábula. Esto es historia. Y tenemos un testigo que vivió, palpó, conoció y escribió del Señor, ¿okay? Que es Juan. Tenemos segunda de Timoteo 3:16. Está un poquito antes. Segunda de Timoteo, ¿ok? Después de primera de Timoteo. Es un chiste aparte. En segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? Le dice el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es un tremendo versículo revelador a la iglesia, al creyente. Primero que la Biblia está inspirada. ¿Y para qué sirve? Es útil para enseñar, que lo estamos haciendo, redarguir, cualquier cosa que uno tenga adentro. Cuando usted lee esa palabra, lo conmueve para corregir tus errores, mis errores. Podemos corregirlo, para quitar todas esas cosas de encima de nosotros, corregirlo, ese viejo hombre que tenemos tanta mala costumbre, tanta cosa, tanto, ¿verdad? Para corregir. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí lo tenemos todo. Ahora tenemos segunda de Pedro, damos otra vez, que está después del de ahorita, antes del de ahorita, perdón, segunda de Pedro 19. Estos son versículos clave, para que usted los tenga. Después usted se los estudia, los mira, ya los va a ver. No me he olvidado de los que vieron Génesis, así que esto estamos introduciendo aquí esto. Segunda de Pedro, es que yo necesito que usted aprenda estos versículos clave antes de seguir con estos estudios, para que usted tenga unas herramientas. Y usted va ahora a estudiar estos y los copia aparte o los saca, se los trata de analizar, comérselo, estos versículos. Después los busca y los estudia, y los mira, y los lee, los analiza, porque esto le va a ayudar en todo. Son versículos claves en la vida del creyente. Segunda de Pedro 1:19. Este es bien importante. Segunda de Pedro 1:19 dice así, dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Oyó? Hablamos de profecía. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Y sigue por ahí el 20, entendiendo primero que esto, que ninguna, escuche bien, profecía de la escritura es de interpretación privada. ¿Okay? Le voy a leer ese 20 otra vez. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Eso que tú te metas, que leí un versículo y Dios me reveló, sorry, en la palabra dice que no.
que no es de interpretación privada. ¿Amén? Y por eso vamos, después de todo esto, vamos a hablar un poquito de las reglas de hermenéutica. Yo le voy a decir qué es eso, para que usted vea que ningún versículo usted puede llevárselo y interpretarlo a su manera. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Okay? Estos hombres estaban inspirados por el Espíritu Santo, y es importante eso, que usted no se meta a estudiar la palabra y empiece a interpretar sus cosas allá. Hay unas reglas, hay unas leyes, ¿verdad? Que uno se deja llevar por esas reglas. La Biblia es sencilla, es literal, ¿ok? No se ponga a profundizar. Lo que dice ahí es lo que dice ahí, no lo que usted se imagina, ¿ok? Así que eso es bien importante. Ese versículo 2 de Pedro 1:19, el que usted se lo aprenda va a evitar que usted se meta en doctrinas de rol, con gente de rol, porque el que tenga una doctrina de rol tiene que basarse en algo, y usted va a preguntarle, y al usted darse cuenta de que esa persona está interpretando la palabra por su propia prudencia, por su propio conocimiento, por inspiración suya, pues usted va a saber que está mal, ¿verdad? Porque no es de interpretación privada. Esto no es de nadie en particular. Esto es del pueblo. La palabra es para el pueblo, del pueblo, para todo el mundo. Así que usted escoja ese versículo y póngaselo en su corazón. En Juan, vamos al libro de Juan, le das para atrás otra vez y vamos a los evangelios, y vas al último de los evangelios, que es Juan. ¿Okay? Un poquitito para antes de Hechos. Acuérdense que estos son versículos clave. No estamos perdiendo el tiempo, estamos aprovechando el tiempo con estos versículos. Quizás hay personas que ya hace tiempo, ¿verdad? Pero pues se los podemos refrescar. Dice en Juan 17:17, dice: santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí corrobora que la palabra es la verdad. Y si le damos ahí mismo en Juan, buscamos el 14, un poquito para atrás en este mismo libro. El 14 es clave. Este es un versículo clave. Por eso que le estoy dando, casi todos los versículos estoy diciendo que son clave, porque es que son claves. 14:6. Yo soy el camino. Es que estaban preguntándole, ¿verdad? ¿Quién tú eres? ¿Y dónde es el camino? Y estaban preguntándole los versículos, los discípulos, perdón. Le estaban preguntando al Señor, preocupado, porque ese capítulo empieza: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para donde yo estoy, vosotros también estén. Y salió uno de los discípulos por allá y le dijo: Señor, muéstranos el camino. Y dijo, el Señor le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Escuchó? Nadie viene al Padre sino por mí. Si no es a través de Jesucristo, nadie viene al Padre. Lo dice la palabra. Yo no lo digo, yo no lo quiero decir. Lo dice la palabra. Si usted cree en la palabra, pues ahí dice: nadie va al Padre si no es a través de mí. Lo dice Jesucristo. El que tiene la Biblia con las letras en colores, que las letras las ponen en roja, las que hablan, pues todas están en roja. Es que es palabra de Jesucristo directamente. Es bien importante ese versículo. Y por último, pero no menos importante, le damos un poquito para atrás y vamos a Mateo. Este versículo también es revelador. Pues los discípulos allí en aquel momento estaban en una disputa con muchas dudas. Ellos siempre tenían algunas dudas, ¿verdad? Y se las tiraban al maestro en el camino.
Entonces a veces el Señor pues se sorprendía de las preguntas, pero siempre tenía una contestación para cada una de las preguntas. Y este es Mateo 22. Mateo 22, 29. Y estaban discutiendo, bueno, si yo tengo 3 mujeres, yo me he divorciado 3 veces, allá arriba, ¿cuál de las mujeres? O sea, eso va a ser una pelea terrible, porque esas mujeres van a cogerme por todo el cielo por allá arriba. Y el Señor le dijo, mira chico, eso no es así. Y entonces le dijo este versículo. Todo esto fue parafraseado, ¿sabes? Esto no lo dice la Biblia, no lo busque, lo de las mujeres cogiendo al tipo. Pero más o menos lo que le preguntaron. Le estaban preguntando al Señor. Dice, después que le preguntaron todas esas cosas, le dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y ese es el error de muchos hermanos que hablan de lo que no saben y se imaginan cosas que son no están en la palabra. Entonces, como no saben, a veces opinan y no saben ni qué rayete están opinando. Y estos discípulos estaban en ese problema, ¿tú sabes? Y ¿a quién le tocara? Dijo. Después, dice, y después de todo murió también la mujer en la resurrección. Pues, ¿de cuál de los 7 será ella la mujer? Imagínate, se había casado 7 veces. Esa es una general. Entonces ellos se imaginaban que revolú va a haber allá arriba con ese problema. Entonces el Señor rápido lo bajó de la nube. Le dice, espérate, si es que allá no es eso de matrimonio y ustedes no conocen. Entonces, y que mucha gente dirá, pues eso es bien aburrido, no va a haber matrimonio, ni va a haber esto, ni va a haber lo otro, lo que hay acá, la carne. Fíjate, allá arriba es espíritu, no es carne. Ahora, usted sabe que el espíritu es más aburrido que la carne. Usted está allá arriba en el espíritu para saber eso. Yo estoy seguro que no, porque no va a haber ni dolor, no va a haber necesidad, no va a haber lágrimas, no va a haber nada. Vamos a estar con el Señor eternamente. ¿Y qué usted sabe que es divertido y que no es divertido? Conoce aquí que un juego de baloncesto es divertido, pero allá arriba usted no conoce las cosas que son divertidas. O sea, para mí, el solamente estar sano y no tener ningún dolor, ni ninguna preocupación de las cosas económicas, ni nada de eso, nada más eso es divertidísimo. Así que eso es empezándote. Las cosas que son terrenales, nada más, pensándolas nosotros, que no, que ese tipo de cosas, de cargas, no van a estar sobre nosotros. Nada más, eso es súper divertido, ¿verdad? Vamos a estar en una eternidad con el Señor. Ahora, las cosas que desconocemos, que Él no tiene nosotros, que dice que tenemos una morada allá arriba, le dice, no se turbe vuestro corazón. Voy a preparar el lugar para donde yo esté, vosotros también estéis. Y donde Él está no es un sitio aburrido. Nosotros vamos a estar más que bien, pero no solamente por 80 ni 90 años, es por una eternidad que tú vas a estar. Da cabeza a eso, es por una eternidad. Así que aprovechamos los 90, si llegamos a los 90 o los 80 o los 70, sea cual fueran, y lo vivimos aquí para el Señor, con sacrificio, con dolor. Tendré aflicción, más no temas que yo estoy con vosotros, vamos a tener aflicción y muchas necesidades, pero allá vamos a estar una eternidad. Estamos pichando y bateando para un juego eterno. Amén. Así que alégrese en el Señor, pero no erre ignorando las escrituras. Usted estúdielas y siga hacia adelante con las escrituras. Es bien importante eso. Ese versículo es clave. Porque hay mucha gente que toca de oído y no sabe ni de qué está hablando. Llegaron ayer al Evangelio y ya son catedráticos. Tenga cuidado con eso. Usted cójalo suave, sea humilde y vaya paso por paso. Eso es bien importante, ¿verdad? No creernos que sabemos más que nadie, pero que sabemos lo que tenemos que saber, lo correcto. Y aquí lo importante es sepa para dónde va, dónde está
para dónde va, ¿verdad? De dónde venimos nuestra historia, nuestro testimonio, dónde estamos ahora, tu estatus ahora mismo con el Señor, cómo tú estás con el Señor. Y para dónde va, pues es la seguridad. Tenemos seguridad en el Señor de que vamos con el Señor. Eso es bien importante. Esas tres cosas que le dije en la primera clase también, ¿ok? Bueno, vamos a... Yo le dije que se leyeran Génesis, pero aquí no vamos a entrar a discutir el libro de Génesis porque es amplio. Yo le dije que se leyeran Génesis para que ustedes dónde comenzó todo, ¿verdad? Leyeran sobre lo primitivo, las cosas primitivas, quién fue el primer hombre, el relato de la creación, la caída del hombre. Hablamos un poquito de los patriarcas, de Abraham, de los hijos, el hijo de Abraham, Isaac, y Isaac tuvo dos hijos, Jacob e Esaú, y Esaú y Jacob tuvo, parte de los 12 que tuvo mujeres también, pero los 12 varones constituyen las 12 tribus de Israel, y uno de esos es el que lo hicieron el segundo en mando en Egipto, ¿verdad? Y todo yo estoy seguro que usted se lo ha leído, porque la historia de José fue una de las historias que más me impactó en mi vida, ¿sabes? Yo me acuerdo, yo estaba en el cuarto piso de la Interamericana. Yo vivía en la residencia dentro de la universidad y vivía en el cuarto piso. Todos los días tenía que subir 4 pisos, pero como no era atleta, era jovencito, pero subía aquello como un mango. Y subíamos por ahí para arriba, y me acuerdo que en aquel cuartito allá arriba, que a veces yo llegaba y estaba lleno de humo, pero no era que se está quemando alguien, era que el sitio era, tú sabes que es la ciudad de las lomas, San Germán, y entonces eso estaba en una loma de San Germán, y allí se metía la nube. ¿Okay? A veces yo abría la puerta y salía el humo, pero eran de las mismas nubes que estaban metidas allá arriba. Era un sitio hermoso, ¿verdad? Allí yo leía mucho la palabra y fue que me leí esta historia de José y se me salieron las lágrimas con esa historia cuando él se encontró con los muchachos, los hermanos, y ellos no lo reconocieron, y él le hizo unas cuantas jugadas, ¿verdad? Que yo espero que usted la hayan leído y hayan disfrutado de ese libro. Pues José es responsable de que esa familia fuera a Egipto, ¿verdad? Porque fue que guardó esa comida en granero. Y ese pueblo viajó a Egipto. Y es importante que ustedes lo sepan. Y de ahí sale Israel, que es el mismo Jacob. Ya no te llamarán más Jacob, que es usurpador, sino que será Israel. Y de ahí salen los 12 hijos de Jacob. Constituyeron las 12 tribus de Israel, ¿ok? Y de ahí esas promesas que le hizo a Abraham, que están vigentes todavía, pues por eso es que él ama a ese pueblo, no fue porque fue por ese hombre Abraham, que le llaman el padre de la fe. Así que de ahí, y el pueblo después vamos a seguir ese desarrollo de ese pueblo, porque es interesantísimo, por eso los quiero ir llevando poco a poco hasta llegar a Daniel, porque es básico. Cuando estudia Daniel y entiende ese libro y a capacidad y ve toda esa historia rica que está ahí, los babilonios, los medo-persas, los griegos, y llegamos a los romanos, pues cuando usted ve eso y le estudia, eso es interesantísimo porque está estudiando cómo siguió, ¿verdad? El pueblo de Israel de ahí para abajo, el pueblo de Dios, y vamos a unas cuantas cosas. No quiero adelantarme porque esto es interesantísimo y vamos poco a poco. Nadie tiene prisa. Todavía nos queda bastante clase. Pero hoy esta clase es básica, y apunte ese lápiz, si no tiene punta, sáquele punta, porque ahora va a copiar. ¿Ok? Una de las preguntas, voy a traerla, a mí me llegaron 2 preguntas. Yo dije que si tenían preguntas las hicieran,
Una de ellas fue que es epístola, y pues las epístolas eran las cartas que escribía Pablo a la iglesia. Epístola y carta es sinónimo, ¿ok? Es igual, lo mismo, sinónimo es igual. Así que epístola y carta son las mismas cosas. Ok. Otros me preguntaron que ¿con quién se casó Caín? ¿Verdad? Y mató a Abel. Y mire, hay un versículo ahí, me gusta documentarlo. Hay un versículo ahí, el Génesis 5:4. Génesis es el primer libro de la Biblia. Yo espero que lo hayan leído. Pero en Génesis 5:4 dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, ¿ok? 800 años, mi hermano. Se enzorró de vivir. Imagínate, 800 años. Y dice, engendró hijos e hijas, ¿ok? Porque mucha gente dice, ¿y de dónde es rayete? ¿Y con quién se casó Caín? Pues mire, Caín se casó con una hermana. ¿Pero qué es eso? Espere. Vamos a buscar ahí mismo en Génesis, un poquito más para adelante, 20:12. Génesis 20:12. Y Génesis 20:12 ahí habla de Abraham, ¿verdad? Abraham. Dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y tomé por mujer, y la tomé por mujer. Abraham tomó la hermana de padre, Sara, no de su madre, pero de su padre. Los hermanos se casaban. Acuérdense que la ley no existía. La ley la trajo Moisés, y Moisés un poquito después de todo eso. Así que el mundo parece que era tan y tan sano todavía que los hermanos se podían casar. Ya, pues, si vemos la ley mosaica, hay un montón de leyes entonces que prohíbe casar con tus hermanos, etcétera, etcétera. Hay un montón de leyes sobre eso. No sé si más adelante las vamos a tocar, pero yo creo que las apunté por ahí por algunos más adelante. La ley mosaica que prohíbe que los hermanos se casen, pero ahí no estaba la ley mosaica. Amén. Todavía Moisés no estaba ni en planes. Estaba Abraham, y Abraham se casó con su hermana. Así que si usted leyeron a Génesis, Abraham se presentó como a Abimelech, creo que era, y le preguntó, ¿y quién es esa? Porque esas mujeres eran preciosas. Sara dice que eran preciosas. Y entonces él dijo, es mi hermana. Entonces, pero él lo dijo con intención de que tampoco lo mataran, ¿verdad? Pero él estaba diciendo la verdad. Entonces, después, en un sueño, pues Dios se le apareció a este hombre, a este rey, esta persona, Abimelech. Y entonces fue donde él le dijo, pero ¿y por qué tú me mentiste? Por poco me caso, cojo a la mujer por esposa, y ¿qué hubiera sido de mí? Porque el Señor se le apareció a ese, así que Dios lo cuidaba de eso. Y entonces, ahí fue que nos enteramos de que realmente era su hermana, de padre, ¿ok? Así que esas son cosas que eran antes de la ley. Bien, vamos a entrar a una sección nueva ahora, que es hermenéutica. ¿Cómo es eso? Es el arte de interpretar los textos. Si yo los voy a llevar a ustedes a que estudien la Biblia, a Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Daniel y Apocalipsis es un libro como otro, Daniel y el Apocalipsis es un libro como los otros. No le coja miedo. Por eso mucha gente no predica esto, porque tienen que estudiar y a la gente no le gusta estudiar. Pues usted va a estudiar,
a usted le interesa Daniel y Apocalipsis, y yo creo que Daniel es el libro más importante, o uno de los libros más importantes de la palabra para conocer la historia. Mire, cuando yo estudié Daniel y tuve la oportunidad de enseñar a Daniel, que me metí bien en ese libro, y yo entonces empecé a encontrar la Biblia y a reducirla de tamaño, porque entonces empecé a ver los profetas contemporáneos con Daniel, los de antes de Daniel, los de Daniel y los de después de Daniel. Y entonces casi todos los profetas están en esa época. Y entonces cuando usted lee los profetas, que ellos hablan de todos estos sucesos, pues rápidamente en la cabeza eh, se le aclaran, porque estudió Daniel y pudo ver dónde van los profetas, cada uno de ellos. Así que cuando usted oye Ageo, que la gente, tú lo mandas a buscar a Ageo, yo imagino que un pastor manda, vamos al libro de Ageo ahora, y el Señor, ya el pastor está, es domingo, el pastor está ya en el parking, y tú estás buscando a Ageo y apagando las luces el Ujiel, porque no sabe ni dónde está ese libro. Pues es importante que usted sepa que Ageo es de los profetas menores, que él era pastor y que él estuvo después del exilio. Así que por eso es que a mí me encanta Daniel, porque Daniel es los reyes, Daniel, Babilonia, los persas, viene Alejandro Magno, después vienen los romanos, pero después de los persas viene el exilio, y entonces ahí ves a Nehemías, y por ahí, así por el estilo. Jeremías está en el área de acá, a principios de Daniel, Isaías está un poquito antes, y entonces empiezas a ver y empiezas a ver las cosas como más familiares, y la Biblia se achica completamente, y donde quiera que es, ¿verdad? El Pentateuco, después de los jueces, y después de los jueces, pues, ve Samuel, que es el último juez, ahí empiezan los reyes. Y así por el estilo, no voy a adelantar porque después de la hermenéutica vamos a caer en esto otra vez, en este orden de los libros, ¿ok? La hermenéutica dijimos que es el arte para interpretar los textos. Por favor, copie. Las reglas de hermenéutica, dice la primera regla, son como 10 o 11 reglas, pero cortitas, no son muy extensas, pero trate de analizarlas. Cuando el sentido claro de la escritura tiene sentido común, no busque otro sentido a menos que los hechos del contexto inmediato indiquen otra cosa. Esa es una regla básica de hermenéutica, ¿ok? Si, por ejemplo, si dice andó sobre las aguas, pues no venga a decir que las aguas son, porque las aguas significan esto, lo otro. No, caminó sobre pues mira, por el mar de Galilea, el lago ese grandote, él caminó por ahí, por ahí encima. Eso es literal. No hay que interpretar que si las aguas, la turbulencia, que si esto, que si... No te compliques la vida, tú sabes. La Biblia es sencilla, bien sencilla. Así que cuando el sentido claro de la escritura, ahora la vas a entender mejor, tiene sentido común, no busque ningún otro sentido, a menos que los hechos del contexto, y el contexto es el, el texto que sigue, puede ser el texto anterior, o puede ser el título. El texto inmediato indica otra cosa, el que le sigue, en ese caso. Esa es la primera. Dice, los escritores, en la primera esa del contexto, dice, los escritores de la Biblia son personas comunes. Por lo tanto, el lenguaje es sencillo, que cualquiera puede entenderlo. ¿Ok? La segunda regla.
Si no puede cogerlos ahora, por favor, ve la grabación después y los va a preparar la grabación, seguir. Si es un poquito lento, porque es que si lo hago demasiado lento, no nos va a dar el tiempo. ¿Ok? Ya nos quedan 10 minutos. Esto se va volando. Los escritores de la Biblia eran personas comunes, por lo tanto, el lenguaje es sencillo, que cualquiera puede entenderlo. ¿Se entiende? Yo le puse esto que lo entienda de la primera vez. El segundo, la Biblia define su propio lenguaje figurado. El lenguaje figurado debe ser claro como literal. Un ejemplo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo figurado? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? Es Jesús. ¿Ok? Te la leo otra vez. La Biblia define su propio lenguaje figurado. ¿Cuál es el Cordero? Es Jesús. ¿Ok? Después tú vas a ver que es Jesús. Tú vas a saber que es Jesús porque aunque es figurado como Cordero, pero vas a saber que es Jesús. ¿Ok? Así que eso se define a sí mismo. El contexto es totalmente importante. El texto fuera de contexto es un pretexto, es un chiste. Pero el contexto es totalmente importante. O sea, después que usted lee un texto, lee el que le sigue para que le dé más luz. ¿Ok? Hay que considerar los versículos anteriores y posteriores. Esto le sirve a usted no solamente para la hermenéutica bíblica, sino para la hermenéutica secular de los libros. Cuando usted está leyendo un libro, también usted lee su contexto. Y si lee el texto anterior, y si no se lo aclara, lee el capítulo. Y si no, ¿okay? Que de alguna forma se le va a aclarar. Pero la Biblia es literal. Dice el 4. Los pasajes claros interpretan los menos claros. ¿Okay? Ahí es que usamos la concordancia de muchas. Casi todas las Biblias hoy día tienen concordancia. La concordancia es la que tiene la multitud de palabras. Que si tú buscas una palabra que dice en algún versículo que usted la ve como media, ¿verdad? Como que no entiende bien el versículo, pues busca. Si es sombra, hoy yo estaba buscando sombra. Y entonces, pues todos los versículos de sombra te los da. O los versículos que repetitivos o paralelos. Ya hablamos de lo que era paralelo. Aquí lo vamos a repetir, ¿verdad? Así que se la repito a la 4. Los pasajes claros interpretan a lo menos claro. ¿Ok? Y ahí usamos la concordancia para buscar más pasajes sobre eso. Comparar los pasajes paralelos, palabras con ideas, dan detalles complementándose mutuamente. Comparar los pasajes paralelos, las palabras como las ideas, dan detalles complementándose mutuamente. Ahí tenemos los evangelios. ¿Ok? Los evangelios son paralelos. Cuando los comparamos, las palabras o las ideas las llevamos paralelamente. Vamos buscando Lucas, lo que dijo Juan, igual lo que dijo Marcos, que son los mismos libros con las mismas cosas. También lo podemos hacer en Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, Primera de Reyes y Segunda de Crónicas. Reyes son los mismos. Podemos hacer ese juego de paralelos, a ver qué dijo las Crónicas y qué dijo los Reyes. ¿Ok? Yo sé que esto es un poquito tedioso, pero es importante porque cuando usted se vea en un tranque, usted puede buscar las reglas de hermenéutica y lo van a sacar a flote. ¿Ok? Así que por esta vez yo se los voy a dar. Después, si no puede, los busca porque van a estar grabados. Tenemos que seguir para grabarlos todos. Ya lo que nos quedan son 5 minutos. Las parábolas no definen doctrina. La parábola tiene una enseñanza central, la cual fue el porqué de la parábola. Parábola. ¿Qué parábola? La parábola ilustra una verdad moral, escuche,
o religiosa mediante una comparación extraída de la vida corriente. Y te traigo el ejemplo rápido, el hijo pródigo. ¿Cuál es el cuento del hijo pródigo o la parábola del hijo pródigo? Usted tiene que ir a la parábola y leerla, ¿verdad? Que hay un muchacho que pidió todos sus bienes porque se quería ir, quería todas sus herencias, se la dieron. Después fue y la gastó por allá y allá pues, pecó y vino arrastrado y dijo, bueno, si la gente come de la comida de los cerdos y así, chichija, esto es parafraseado, pues, que vaya yo donde mi padre y le pida que me dé comida de los cerdos y eso. Y cuando fue, se sorprendió porque el padre lo recibió con los brazos abiertos, ¿verdad? Eh, Esto tiene una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de esa parábola? Que Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. No importa lo que tú hayas hecho, el pecado que tú tengas. Si tú te arrepientes, como este muchacho se arrepintió, hizo todas esas cosas malas, el Señor te espera con los brazos abiertos. Y esa es la parábola. Así que te la leo otra vez para que te llama. Dice, las parábolas no definen doctrina. La parábola tiene una enseñanza central. ¿Cuál es la enseñanza central? Pues Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. ¿Okay? Esa es la enseñanza central. La revelación de la Biblia es progresiva. Esto es importante. Por tal razón, en el Antiguo Testamento no tiene toda la revelación en fe y conducta. Y ese es un ejemplo, Daniel. Cuando usted estudia Daniel, solamente como que va a faltar algo. Y cuando nosotros estemos en todo eso, vamos a darnos cuenta. Porque necesita el Apocalipsis, que es un apoyo en el Nuevo Testamento. Así que por eso es que muchos libros que usted estudia o que usted ve en la librería cristiana, dice Daniel y el Apocalipsis, porque los mezclan, porque hay una similitud y un paralelismo en muchas de las cosas. Así que cuando cosas faltan de un lado, se complementan con el otro. Así que ahora te leo y tiene más sentido. Dice, la revelación de la Biblia es progresiva. Por tal razón, en el Antiguo Testamento no define toda la relación en fe y conducta. Daniel y el Apocalipsis se complementan. El 8, el paralelismo explica o amplifica enseñanza. Ya hablamos eso de los mismos evangelios, que la enseñanza se enriquece, se amplifica. El 9, la Biblia debe estudiarse teniendo en cuenta los periodos bíblicos. ¿Ok? El periodo bíblico es bien importante cuando usted estudia la Biblia. ¿Dónde era eso? ¿Quién era? ¿A dónde estaba Corintio? Que eran griegos, que allí había un puerto, que al otro lado era Turquía y estaba Éfeso, y por allí estaban los colosenses, y todo ese tipo de cosas. Usted lo visualiza, lo busca en mapa y ve. Y entonces ve que esos puertos eran ricos, que allí llegaba mucha gente, y cuando lee Efesios, pues ya sabes a quién Pablo le estaba hablando, y cuando lee Corintios, a los griegos, ya sabes a quién Pablo estaba hablando, tienes una noción más fresca de qué estás estudiando y qué estás hablando. Y eso es bien importante. Muchos errores doctrinales se forman por no tener en cuenta el periodo bíblico. Y es importante, porque tú no puedes estudiar la Biblia de aquel tiempo, escrita por hombres de aquellos tiempos, y ponerla contemporánea ahora, a estos tiempos, ¿verdad? Puede alguna enseñanza pasarla para este tiempo y que como las cartas de Pablo, pues muchas cosas se aplican a las iglesias de hoy día, ¿verdad? Pero hay mucha riqueza en cultura y tenemos que estudiar la cultura de esos días para entonces entrar un poquito más profundo en esa área. ¿Ok? El número 10 es tomar en consideración el propósito del libro o pasajes en que ocurren las palabras o expresiones oscuras. ¿Ok? Repito, tomar en consideración el propósito del libro o pasajes que ocurren las palabras o expresiones oscuras. El propósito de un libro se conoce cuando lo lees completamente y estudiándolo. Las expresiones oscuras son expresiones que usted no entiende.
que no están como claras en la palabra de Dios, no están. Entonces, ¿qué pasa? Pues usted tiene que leer todo, el, el texto, el contexto, tiene que leer el capítulo y tiene que irse al libro, tiene que estudiar la cultura para que vaya aclarándose esto. Con atención, teniendo en cuenta cuándo y a qué persona se escribió el propósito. Si es una carta, usted ve que fue a los Corintios, pues los Corintios eran diferentes a los Éfesos, están los Colosenses, Tesalonicenses, está una carta a Tito, tienen a Timoteo, ¿qué pasaba con Timoteo? Todo ese tipo de cosas, usted lo tiene que estudiar para que entienda mejor la epístola, ¿ok? Y eso es bien importante. Lo que la Biblia dice no se debe especular en temas. Esto es bien importante. Que en temas que la Biblia no especifica, se corre peligro de enseñar falsas doctrinas, ¿ok? Vuelvo. Lo que la Biblia nos dice no se debe especular. En temas que la Biblia no especifica, se corre el riesgo el peligro de enseñar falsas doctrinas. Tenemos Génesis, ahí, que mucha gente dice, muchacho, tú sabes cuántos años pasaron de un día. Entonces empieza a hablar de los años que dice la Biblia. No, porque ahí pasó esto, porque ahí pasó lo otro, porque si para aquí, porque si fue una rebelión que hubo y todo está desordenado, porque las cosas de Dios no son desordenadas. Empiezan a hablar de cosas que no tienen ni idea. Y empiezan a especular. Mire, usted va a hacer una doctrina de eso. Si yo le dije cuál era el tema de la Biblia, la redención del hombre caído, usted no se complique y no entre en cosas que no deben entrar, ¿verdad? Si los dinosaurios, los gigantes, que si esto, que si otro, empiezan a hablar de cosas que no tienen que hablar, pero es que a la gente como que le interesa esas cosas oscuras, como dice ahí, las cosas oscuras que no esclarece la Biblia. Mire, yo tuve un pastor sabio, y con esto terminamos, porque nos pasamos un poquito por 2 minutos. Tuve un pastor bien sabio que estaba morado con el Señor. Él se llamaba Miguel Ángel Morales, en Puerto Rico. Este hombre era un tremendo siervo de Dios. Tuve el privilegio, ¿verdad?, de estar mucho con él y pasarme mucho con él y escucharlo. Y él nos decía a nosotros, cuando la Biblia calla, nosotros callamos. Y ese fue, yo creo que uno de los consejos más sabios que ese hombre nos dio, porque eso es así. Mire, y yo lo paso. Cuando la Biblia calla, que no dice la Biblia, usted no entre en discusiones con eso, con nadie. No vale la pena, eso es estéril. Si Dios no lo puso ahí, no es importante, ¿ok? Cuando estemos allá arriba, ya todo lo sabrá. Pero si Dios no lo pone ahí, no quiere decir, ¿sabes? Eso tú no lo necesitas para la salvación. Así que olvídate de eso oscuro y canta un gallo, canta un cuento, como dicen. Dios te bendiga en esta noche. Espero que estas reglas de hermenéutica no te hayan vuelto loco. Si no las pudiste coger todas, por favor, velo un poquito más. Yo creo que le puedes dar para adelante y ver la última parte de esta parte de las hermenéuticas. Si alguna se te quedó, es importante que las tengas. Es importante que tengas esas reglas porque te van a evitar mucho dolor de cabeza, te va a facilitar cosas. Acuérdate de tener siempre, pues si puedes tener la concordancia. Si, ya las Biblias ahora traen concordancia y a veces hasta diccionarios, ¿no? Eso te ayuda un poquito. El área de las culturas, la cultura es importante. En aquel tiempo, a quién está dirigido esa carta, es importante. Vamos a seguir, esto es bien interesante, hermano. Hay 3 principios de interpretación, con esto nos quedamos y ya son las 9:04. Esta hora se va volando. Yo creo que hay 25 personas, te las voy a tirar y si no, pues las personas lo ponen la próxima vez. Los 3 principios de interpretación es: Dios habló para ser entendido y simple. Esa es la primera. Dios habló en contextos precisos y particulares. La Biblia se explica a sí misma, no hay break. Y Dios habló sin contradecirse a sí mismo, con armonía.
Esos tres principios son importantes. Así que con esto te dejo. Dios te bendiga, Dios te guarde, que descanse en esta semana. Estudia, si estudiaste el Apocalipsis, sigue estudiando. El Éxodo es cuando el pueblo de Dios sale de allá de Egipto y eso es lo otro. Vete al libro de los Hechos, vete a los 4 evangelios y lee sobre eso, ¿ok? Vete un poquito al Nuevo Testamento ahora y lee sobre eso. Los versículos que te di al principio son bien, bien, bien importantes. Por favor, cópialo, míralo, de esos versículos, digerirlos, porque te van a hacer grandemente. Saludamos a Samuel, saludamos a Edgardo, a toda esta gente buena, linda de Puerto Rico y de acá de Orlando, el sobrino mío está allá por North Carolina, te saludamos, Sammy. Tú eres el causante de esto y mi hijo Iván, por eso nos damos, así que por fe estamos aquí haciéndolo con el corazón limpio, sano, para las personas que necesitan esto. Pues espero que lo aprovechen. Para mí es un honor, es un placer para hablarte a ti y tú me escuches. Dios te bendiga mucho. Vela, ora, orando y velando, como dice la palabra, y con el mazo dando. Eso lo añadieron en Catacumba. Así que es un verso medio catacumbero. Así que sigue adelante, cuídate. Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús.